Ser podcast. There's a nail in the door and there's glass on the lawn, tacks on the floor and the TV is on. And I always sleep with my guns when you're gone. There's a blade by the bed. Estamos en el Ministerio de Ciencia y Tecnología con Jaime, con Nuño, y quiero empezar esta segunda parte con una noticia de salud que conocimos ayer y que tiene un titular muy llamativo, y es que han aprendido a leer el código de barras de la sangre, es decir, medir el envejecimiento de este fluido a partir de los 50 años. Es una investigación en la que ha participado el Centro de Regulación Genómica de Barcelona y que se ha publicado en Nature. ¿Qué supone esto de leer el código de barras de la sangre? Es verdad que así dicho puedes decir, oye, pues ya era hora, ¿no? Que yo ya voy al supermercado y me paso yo los productos sí. En la cola está sin cajero. No. A ver, lo que han descubierto es una nueva herramienta para medir algo que es muy importante, que son las mutaciones que tienen las células y la posibilidad que tienen de generar una enfermedad cardiovascular, cáncer sanguíneo, etcétera. Lo que pasa es que medir esas mutaciones directamente era muy trabajoso. Hay que secuenciar todo un genoma de 3.000 millones de letras. ¿Qué han visto? ¿Qué les cuenta este código de barras? Son cambios sobre el genoma, es decir, cambios químicos que están sobre el genoma y que influyen en él. Y son mucho más fáciles de leer. Son, en teoría, más asequibles y más fáciles de leer. Con lo cual es una nueva herramienta que nos puede ayudar a estudiar cómo envejecen los tejidos y en este caso la sangre. Hay que ver si esto sucede en otros tejidos. Posiblemente también se puedan leer. ¿Y esto para qué serviría? Bueno, esto podría servir para adelantarte a las enfermedades. Es decir, lo hemos hablado aquí otras veces. Sí. En muchas enfermedades el paradigma ya es intentar llegar antes de que suceda, por ejemplo, un tumor. Es decir, esta célula que tiene 3 o 4 mutaciones ya conductoras que te están llevando hacia el cáncer, a ver si podemos eliminarlas de tu organismo, sí. ¿No? Pues esto serviría para cáncer, pero servirá también para enfermedades cardiovasculares y también ha servido para ver cómo envejece nuestra sangre. Y han demostrado que es un fenómeno universal. A partir de los 50 empieza a haber menos variedad en células madre de la sangre. Cada vez hay menos clones que son capaces de producir todas las células que necesitas, pero hay cada vez menos madres. Y eso puede tener, obviamente, unas conexiones con todas las enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Pues, hemos dicho unas cuantas, pero también Alzheimer, ictus, un montón de dolencias del sistema inmune pueden estar relacionadas con la inflamación y con el envejecimiento. Con lo cual, tiene muchísimo potencial. Y lo que hay que hacer ahora es mucho análisis en bruto de cada vez más pacientes para ver si esto está correlacionado con enfermedades, etcétera. Pensando en la obsesión que hemos comentado muchas veces, que en Silicon Valley por no envejecer, claro. Aquí esto puede ser una mina. Claro. Gente durmiendo en urnas, haciendo transfusiones. A uno de los investigadores, que esto a veces también lo hemos hablado aquí, le dijo una periodista, oye, ¿y si te limpian la médula ósea y te inyectan sangre de otra persona? Y dijo, si es de una persona más joven que tú, probablemente sea beneficioso para tu sistema. ¿Perdona? Sí, bueno, o sea, van a tener razón el tema del vampiro. Los de Silicon Valley, porque acordaos que este señor lo que hace es que se hace transfusiones de su hijo adolescente. Eso es. Lleva años haciéndolo. Que a mí me parecía aterrador, pero ahora parece que va a tener razón. El mundo está muy loco, Áñez. O sea, te quitas toda la sangre, que yo ya tengo más de 50 y muchos más. O sea, te quitas toda la sangre. El mito ese de que los Rolling Stones también lo hacían y sí, tal. Bueno, sí. Pues puede tener algo de principio científico. Bueno, la semana pasada conocíamos, qué miedo me da que tenga un poco de... Porque el otro piensas que son locuras, pero cuando tiene base científica. Claro. La semana pasada conocíamos la curación de un bebé que padecía una enfermedad metabólica rara con CRISPR, un tratamiento que hasta hace muy poco hubiera sido imposible. Es un caso de medicina ultra personalizada, la curación de cualquiera, especialmente de un niño. La verdad es que siempre es una alegría, pero la medicina tan personalizada... Claro, la pregunta es, Nuño, ¿cómo se enfrenta a preguntas sobre rentabilidad y ética? Gastar millones de un tratamiento que solo beneficia, cura a una sola persona. Sí, eso es. ¿Cómo casa? Pues casa realmente mal, y te voy a explicar por qué. En este caso, este niño ha podido tener su cura porque los hospitales que han participado en el desarrollo, que ha sido relativamente rápido, 6 meses para desarrollar una cura para este niño, que si no probablemente se iba a morir. En otros casos no interesa comercialmente. Y esta misma semana hemos sabido de un joven que tenía otra enfermedad genética debida a una mutación muy rara. Hay una empresa que está intentando demostrar su sistema de edición genética, lo han probado con él, ha funcionado, pero ya han dicho
que no lo van a comercializar, es decir, que no les sale rentable. Que si lo quiere coger otra empresa, que lo coja, porque ellos no lo van a desarrollar, no es rentable. Hay tan poca gente en el mundo con esta enfermedad, y hay tan poca gente en el mundo que pueda pagar lo que estas terapias cuestan o vayan a costar, porque las únicas aprobadas de edición genética valen casi 3 millones de euros aproximadamente. Entonces esto, y lo hemos hablado aquí algunas veces, son enfermedades que son más comunes en África y en India, son donde más enfermos hay en el mundo. Entonces, claro, dices, ¿dónde está la rentabilidad? O sea, es tremendo. Éticamente entonces, es tremendo. Es tremendo, pero yo creo que ya hay que ir empezando a pensar en un sistema público que sea capaz de detectar y de desarrollar estas herramientas de edición genética que cada vez mejoran más, porque ya somos capaces de ya no solo cortar letras de la secuencia genética, sino de reemplazarlas por otras. O sea, esto está creciendo exponencialmente. Sistemas públicos que puedan darle salidas a gente que tiene una enfermedad muy rara, pero que es curable. Sin salir de temas médicos, esta semana leíamos una entrevista en El País con el experto en VIH Jared Baton, que hablaba de la posibilidad de erradicar el SIDA. ¿Esta posibilidad está muy lejos? Él mismo decía que sí, o sea, que es una visión más que una posibilidad. O sea, es una visión hacia la que ir, ¿no? Como un objetivo. Eso es un objetivo a largo plazo. Pero es verdad que están mejorando mucho los medicamentos, sobre todo en la comodidad para los pacientes. Ahora muchos de ellos se tienen que tomar una pastilla al día. Esto, pues por ejemplo, se ha desarrollado ya una inyección que te la tienes que poner 2 veces al año, con lo cual mejora mucho la calidad de vida. De todas maneras, claro, volvemos a lo mismo. ¿Esto se puede llevar a África? ¿Cuánto va a costar en África? De todas formas, ¿cuánto va a costar en contrasta este objetivo, o sea, pero contrasta este objetivo esperanzador con el otro dato que hemos conocido, que cada vez hay más adolescentes, más gente joven que se contagia de VIH. Sí. Bueno, está aumentando y desde luego seguimos teniendo contagios de VIH en España. Y es porque también hay una percepción de que ya no pasa nada. Claro, de que no te mueres. Eso es, de que ya no te mueres. Y es en gran parte es verdad. Pero claro, lo que hay que tener es prevención. O sea, el otro día contábamos que se estaban planteando recuperar esas campañas del póntelo, pónselo, porque totalmente. Es verdad que los jóvenes y los adolescentes han perdido el miedo. Totalmente. Y además del SIDA tenemos las enfermedades de transmisión sexual que están volviendo además resistentes a los antibióticos y que cada vez son más complicadas. Sí, por eso se están planteando volver a campañas de este tipo, de que la gente use el condón, que es verdad que hubo un momento que parecía que todo el mundo lo hacía por miedo al SIDA, sobre todo por miedo al VIH. SIDA no da, exacto, y ahora. Bueno, noticias sobre la inteligencia artificial en Google, que se llama Gemini. Ha anunciado en su conferencia anual de desarrolladores avances sobre la inteligencia artificial universal. ¿Eso qué quiere decir universal? Le hemos puesto tantos adjetivos ya, o sea, si os acordáis, ¿no? Inteligencia artificial general, ancha, estrecha y ahora universal, ¿no? Pues inteligencia artificial universal es el concepto que utiliza Google para hablar de una inteligencia artificial que puedes aplicar a casi cualquier ámbito de tu vida. Que hagas lo que hagas, desde redactar correos hasta meterte a cocinar en tu casa, te puede ayudar. O sea, una inteligencia que es capaz de adaptarse a, vamos a decir, partes muy diferentes de lo que haces en tu cotidianidad. Yo creo que Google hizo muchos anuncios interesantes en esta conferencia, pero sigue teniendo esta sensación de que ha perdido la batalla del relato, esta batalla tan importante, ¿no? Y ahora nos parece que hay otros competidores, empresas, fíjate, una empresa joven como Google, pero que hay empresas más jóvenes todavía que Google, más disruptoras, más innovadoras, que están haciendo otras cosas, ¿no? De hecho, todo el mundo piensa en OpenAI como el gran rival de tal, pero no solamente OpenAI, también Elon Musk con Grok y todo lo que está ocurriendo. Bueno, la apuesta de Google es decir, oye, yo sigo aquí, y creo que lo que más van a ver nuestros oyentes, lo que más van a notar, y lo están notando ya, es que cuando buscas en Google, la inteligencia artificial te propone una respuesta a tu búsqueda, ¿no? Esto, que es un cambio bastante más relevante de lo que parece, creo que es un buen ejemplo de lo que le está ocurriendo a Google, que es que Google juega a empatar, porque es que el negocio del buscador era solo suyo, y ahora mete inteligencia artificial para defenderse de los nuevos entrantes. Pero es que, claro, él estaba solo ahí, él era el líder de todo esto. Y ahora con el resto es uno más. Claro, él uno más y quizá no el mejor. Bueno, uno de los mejores, porque luego tiene una capacidad financiera y una capacidad ingenieril y técnica que es indiscutible. O sea, yo creo que nadie duda que Google tiene unas capacidades técnicas brutales, pero hay más jugadores y él está jugando a la defensiva. Él es el gigante que juega a defenderse, que es justo lo contrario a lo que jugó él cuando hace 20 años empieza a cambiar el mercado, ¿no? Él ahora es el que juega a la defensiva, el que juega a proteger y el que juega a, voy a ir introduciendo algunas cosas para adaptarme a lo que viene. Porque ahora mismo Google, ¿qué te ofrece? O sea, si yo entro en Google y busco una palabra, ¿qué te ofrece? Lo que hace Google es que delante de la primera búsqueda, lo que te aparece es un resumen generado con inteligencia artificial. Con un tipo de letra más grande. Con un tipo claramente diferenciado, es decir, no oculta eso, en el que te propone una respuesta generada por inteligencia artificial, que se parece muy mucho
así entras en ChatGPT y le preguntas lo mismo. No, son inteligencias artificiales diferentes, pero tienden a pensar de formas parecidas. No es muy diferente. Lo que pasa es que Google, detrás de esto, sigue introduciendo los resultados de su búsqueda, que es con lo que Google hace caja, con priorizar esos resultados. Entonces, hay derivadas interesantes, ¿no? De cuánto apuestas a lo que viene y cómo proteges lo que tenías. ¿A ti qué te parece? Porque a mí me sigue pareciendo mejor la búsqueda tradicional, es decir, la información además que te viene con sus enlaces de dónde vienen, etcétera, que la búsqueda de inteligencia artificial que no te, así a primera vista, no te dice creo que de dónde viene, cambia completamente la experiencia de búsqueda, ¿no? Yo creo que los que estamos en una generación que ya estaba acostumbrada a un tipo de búsqueda y somos todavía de los que vamos a ir... Yo es que soy de las viejunos, clásicas. O sea, yo vuelvo... Nos vamos directamente a las búsquedas, claro, ¿no? Yo creo que nos pasa a todos en esta mesa. Yo creo que esto va hacia un nuevo tipo de usuario que está entrando en la tecnología vía otro tipo de navegadores o que está entrando en la vía ChatGPT. Y creo que ahí hay un frente de competencia. Pero yo también me voy directamente a la fuente. Ojo, que tanto en Google como en ChatGPT, como en cualquier buscador de inteligencia artificial, hoy puedes decir, quiero ver las fuentes. Y ellos te lo van a decir. De una inteligencia artificial universal, ¿podríamos pasar a una inteligencia artificial autónoma y de ahí una especie de obsolescencia humana? O sea, que haga cualquier tarea intelectual mejor que nosotros y nosotros seamos unos inútiles. Bueno, pues eso es la inteligencia artificial general, que es la que defiende gente como Sam Altman, que es el CEO de OpenAI. Es muy interesante porque se acaba de publicar en inglés una biografía no autorizada sobre Sam Altman, con lo joven que es, y ya tienen biografías de Hao, que es una periodista estupenda que ha trabajado muchos años en Silicon Valley y cuenta cosas que dan bastante terror sobre la búsqueda de este modelo y sobre cómo se está haciendo esta búsqueda, ¿no? Porque ella tiene una frase sobre Sam Altman que me aterra, que es que dice que nadie sabe lo que piensa Sam Altman porque a cada persona con la que habla le dice lo que esta persona quiere oír. Es decir, o sea, es como ChatGPT. Él es una especie de ChatGPT hecha persona. Entonces, que nadie sabe si realmente es un enviado del maligno para que la inteligencia artificial nos sustituya o solamente lo que quiere es forrarse de todo lo demás. Pero esta búsqueda de inteligencias artificiales capaces de sustituirnos está en este ADN de las inteligencias artificiales generales y en esta búsqueda de todas estas compañías invirtiendo millones en ello. Mira, sobre quiénes son los usuarios de este tipo de búsquedas, que me ha quedado claro que los tres que estamos aquí vamos a lo clásico y a lo tradicional. Antes hablaba de ese estudio de Lancet que hablaba del aumento del SIDA entre la gente joven, pero es que también aumentan, según este estudio, los problemas de salud mental. Hablan de la ansiedad por el cambio climático, pero también de la que provocan las pantallas. Sí, esta es una proyección de cómo va a estar el mundo, sobre todo la salud de los jóvenes y adolescentes en 2030, que esto está a la vuelta de la esquina, y es bastante preocupante porque dice que casi la mitad van a tener problemas de salud muy serios y sobre todo hace hincapié en la salud mental. Y hace hincapié en la salud mental por los efectos del cambio climático, porque no solo tener ansiedad por cómo está cambiando el clima, etcétera, sino cómo impacta el cambio climático en tu entorno. Es decir, estamos hablando de pérdida de cosechas, de conflictos, etcétera, que también tienen su impacto, ¿no?, en la salud mental. Entonces, destacan esto como uno de los temas más complicados, además en un mundo en el que muchos jóvenes están cada vez más aislados, viven más en un mundo digital. Claro, a través de las pantallas, claro. Y luego sobre esto, hoy hay un reportaje muy interesante en El País que habla de estudiantes que ya no quieren usar ChatGPT porque quieren seguir manteniendo ciertas capacidades como, por ejemplo, escribir un ensayo. ¿Me entiendes? O sea, es verdad que estamos relegando muchas cosas. Antes íbamos en coche preguntando en una gasolinera cómo se iba a los sitios. Eso ha desaparecido. Mira, yo me acuerdo la primera vez que alquiló un coche fuera de España, con navegador, pero te estoy hablando de hace 1000 años, los primeros navegadores. Y hice un trozo de la ruta y al final paré en una librería a comprar un mapa porque necesitaba el mapa. El mapa acostumbrado. Sí. Pero es verdad que luego te olvidas ya del mapa de papel. El eufemismo a veces de las pantallas me da un poco de miedo porque yo creo que lo preocupante es lo que hay dentro de las pantallas. Claro, y creo que cuando generaciones futuras revisen lo que hemos hecho en nuestra generación, van a ser muy críticos con cómo permitimos hacer ciertas cosas en esas pantallas. Cómo permitimos la entrada masiva de las redes, cómo permitimos la manipulación masiva. Claro, el problema no está en las pantallas, porque las pantallas en muchas cosas nos han facilitado la vida. Es decir, un navegador de coche evidentemente nos ha facilitado la vida y ha salvado muchos matrimonios. Pero claro, hay otra parte que es tremenda. Pongamos nombre y apellidos a la gente que está haciendo, ganando dinero a paladas, polarizando, destruyendo. Y esto, yo creo que todos sabemos quién está haciendo esto, qué tipo de compañías están haciendo esto y por qué lo están haciendo. Entonces, creo que esa revisión en 2030 o en 2040, cuando miremos hacia atrás y digamos, ¿cómo se permitió hacer esto? Va a ser una yo lo pienso mucho dura. Con los idiomas, ¿no? Hay gente, no sé si os ha pasado, pero conoces a personas que hablan 4 idiomas, 3 idiomas, tienen una mente bastante rápida. O sea, y claro, eso dentro de poco
realmente hablar un veía en idioma u alguna otro no va a televisión que a ser través de la necesario. inteligencia artificial, tú mientras estés haciendo una conferencia... Esta es una de las novedades de Google. Claro, Una de las novedades es que Meet, que es su herramienta para reuniones virtuales, va a introducir esto. Es decir, no solamente es que te va a traducir en tiempo real, sino con que tu propia voz. Con tu voz, Sí, con tu tono y con tus giros en la voz. Es decir, claro, esto se anuncia así, usted ya no va a necesitar saber inglés. Saber inglés. Ya, pero es que los idiomas también son cultura, ¿no? Sí, desarrollo cerebral. Oye, una última cosa del televoto, que ha sido lo más comentado esta semana de Eurovisión. Parece evidente que es más fácil votar a favor de algo, que supone concentrar el voto, en este caso en Israel, que votar en contra de algo cuando se disgrega el voto. ¿Hay una explicación más allá de la verdad? Este es el drama de la semana. Yo creo que el primer problema es llamar a esto televoto o voto electrónico, porque esto tiene muy poco que ver con el voto. Se paga por ello, ¿no? Pensemos que la cantidad de votos emitida no es tan grande y que esto no hace falta hackearlo porque es tan fácil de manipular que lo manipula mi sobrina que tiene 11 años. Si uno entraba a votar, lo único que te pedía era un correo electrónico y una tarjeta de crédito. Es decir, las únicas cosas que tenía para autentificar a una persona era esto. Muchas personas tenemos varios correos electrónicos o tenemos varias tarjetas de crédito. Cada tarjeta de crédito te da capacidad de tener 20 votos. Sí. Hagamos la cuenta. Con 50.000 votos en España más o menos, tirando a muchísimo, eras capaz de dar 12 puntos a quien quisieras. Hagamos la cuenta cuánto dinero es esto y pensemos que para cualquiera, y más para los israelíes, es absolutamente irrisorio. O sea, ¿esto se ha hackeado? No hace falta hackearlo, esto es tan fácil de manipular. Yo creo que la pregunta que hay ahora es si realmente queremos tomarnos Eurovisión en serio, como hay gente que se lo quiere tomar. Yo prefiero no tomármelo en serio y reírme con esto. Pero mejor. Si queremos tomárnoslo en serio, habrá que tener plataformas que vayan en serio. Claro. Porque esta plataforma no está pensada para transparencia, no está pensada para participación, está pensada para que cuanta más gente mejor pueda pagarse eurito. Claro. Entonces, cuanto más euritos facturen, mejor para todos. Yo creo que Israel se lo toma en serio. Sí, totalmente en serio, totalmente en serio. La semana que viene más. Venga, bien, hasta luego. Magazine. Ser podcast. Y 40 minutos de la mañana, 9:40 en Canarias. Un jueves más abrimos las puertas del Club de Amigos y Amigas Alegres de este programa para dar la bienvenida, con el consentimiento de Luis Alegre, a una nueva amistad, la de la actriz Lola Dueñas, o Sol en Volver, o Montserrat en La Mesías, o Luciana Anzama. Keep the magic working. Never let it stop. Soy un culo inquieto, pero a lo bestia. Y soy muy frágil a la vez también. También tengo eso, pero luego soy una tía muy fuerte y muy valiente. Out of this heaven, you have lifted me to. Pues a mí la idea de que todo el mundo pueda rodar me gusta. Creo que es importante para conocer el oficio, porque es un oficio que aprendes y conoces haciendo. No hay otra manera. ¿Qué trae Raimunda? ¿Por qué te has molestado, Raimunda? ¿Tú por qué das esa voz? Cada día está más sorda. ¡Estoy sorda! Sí. Ramón, es que me di cuenta de lo que me dijiste en Coruña. La persona que de verdad me ame será la que me ayude. ¿Ya no vas a ser mi amigo nunca más? No quiero ser tu amigo, quiero ser tu novio. Daniel, que eso no puede ser. A lo mejor ni siquiera es legal, fíjate. Pues yo no pienso denunciar. ¿Por qué yo? No sabes nada de mí. Porque me hace sentir normal. Es verdad que hay que tener una conciencia del público. No rodar por rodar, sino ser muy consciente de que el resultado y la respuesta del público es lo que luego va a marcar qué se piensa sobre el cine. Pienso que si hay director hay película, y que si no hay director ya puedes tener lo que tengas, que no va a haber película ni de coña. Amado hijo mío Joaquín, te pido que en tu negocio pongas música de Vivaldi. Perdone, ¿hace cuánto que habla usted con Dios? Dios habla con todos nosotros.
Yo estoy orgullosísima de mis 3 directores, de Javier Ambrosio, Javier Calvo y de Víctor Iriarte, y de formar parte de estos proyectos tan increíbles, ya no solo para el cine, ¿no? Y para la cultura y para nosotros, sino para el mundo. Ojalá fuese sabia y tuviese los mejores consejos, pero no lo soy. Entonces lo único que puedo decir es que tiene que ser lo que más les guste del mundo, porque si es lo que más te gusta del mundo, siempre vas a tirar, que es lo que me pasa a mí. Ya conozco ese Luis Alegre, muy buenos días. Muy buenos días, Ángels. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, acompañado por esta maravilla, el puro teatro de La Lupe, que me lleva a los días en los que conocí a Lola Dueñas, más que nada porque la cantábamos todo el rato por las calles de Zaragoza. Porque ¿cuánto tiempo ha pasado desde ese primer encuentro? Pues más de 33 años. En febrero de 1992, Lola vino a Zaragoza, al Teatro Principal, con una función de Fernando Fernán Gómez, Los Domingos Bacanal, dirigida por José Luis García Sánchez, con Emma Cohen y el padre de Lola, el gran Nicolás Dueñas. Lola tenía 20 años y estaba dando sus primeros pasos como actriz. Emma Cohen ya me había advertido que me iba a encantar y pasamos unos días y sobre todo noches completamente memorables. Lola Dueñas, buenos días. Buenos días. Está emocionada, Lola, de recordar esos días. De recordar esos días, y esta canción me recuerda inevitablemente a mi padre. Sí. Y entonces me emociona porque le echo muchísimo de menos. Claro. ¿Cómo fueron esos días y esas noches compartidos con Luis? Bueno, yo recuerdo... Hola, Luis. ¿Qué tal, querida? Cariño, qué jovencitos éramos. No, los dos. Recuerdo muchísimo que nos llevaste al Plata y nos llevó al Oasis, y yo, que era muy jovencita, me impresionó muchísimo aquel striptease como de barrio masculino, ¿no?, que vivimos. Sí, que además un boy se te acercó a la butaca y tú ponías unos ojos. ¡Qué memoria! Yo me acuerdo perfectamente ese momento por mi timidez, y él se me acercaba ahí como ya medio desnudo casi, y yo le decía que no con la cabeza para que no me sacase, y me hizo caso, y luego le vi en la barra del bar solo, bebiendo solo, y eso se me quedó muy grabado. Me dio mucha pena, no sé por qué, ver a ese señor de dos maneras tan opuestas. Citabas ahora a tu padre, recordabas a tu padre con esta canción, el actor Nicolás Dueñas. ¿Te sentiste atraído enseguida por el oficio del teatro? Yo lo sabía desde pequeña. Lo que pasa es que era un deseo muy íntimo. Era solo para mí. Yo no lo decía en alto, pero lo deseaba. Ni siquiera tu padre. No, a nadie. A nadie. He sido rarita, sí, desde pequeña. He sido como muy para adentro. Sí. Pero hay un par de episodios cruciales, Lola, que determinaron o arroparon tu vocación de actriz cuando eras una niña. Uno fue con tu padre y Emma Penella cuando representaban Los baños de Argel. Sí. ¿Qué pasó ahí? Pues en el María Guerrero, mi padre estaba trabajando en Los baños de Argel, que era de Francisco Nieva. Y entonces había unos enanos y el texto que decía mi padre era en verso, con lo que no podía cambiarse, claro, imagínate el lío tremendo, ¿no? Y uno de los enanos pues se puso malo y no apareció en el teatro, no podía venir. Y yo estaba dibujando y escuché la niña. Y de ahí me vistieron de morita y ala para afuera. ¿Y ese fue tu debut? Ese fue mi debut, y recuerdo mucho que mi padre me dijo: Lolita, no mires al público. Y fue lo primero que hice. Había como unos telones de tela, se abrieron, me sentaron como en una piedra, de cartón piedra, claro. Se abrieron y me quedé mirando muy fijamente a una señora que me sonrió. Y me sacó de la mano Emma Penella y dijo que a nadie se le olvide que a esta niña la he sacado yo al escenario por primera vez. Oles. Y otro momento clave fue cuando viste a Esperanza Roy en Aquí no paga nadie, de Darío Fo. Sí, también yo veía las funciones millones de veces. Entonces yo me sabía todas las funciones de memoria. Porque tú te ibas al teatro con tu padre. Claro, que era lo que a mí me gustaba. Es lo más bonito de mi infancia, el teatro. Claro. Sin duda, sin duda. ¿Y en esa función qué pasó? Pues que viendo a Esperanza Roy pasó algo dentro de mí, hubo un clic. Entonces, como yo conocía su texto de memoria, yo veía todos los días la función entre cajas. ¿Tú te aprendías los textos de ver las funciones tantas veces? Claro.
Pero ojo, Ángels, es que a estas alturas sería capaz de recitarlos. No, es que estoy convencida. Bueno, ¿y entonces qué pasó? ¿Te sabías el texto? Me sabía toda la función entera y cuando esa actriz, Esperanza Roy, jugaba, interpretaba, me pasaba algo por dentro. O sea, sentía el texto porque yo lo iba diciendo mentalmente a la vez que ella, aunque era muy pequeña. Y ver trabajar a esa mujer dejándose todo desde la tripa me cambió muchísimo y dije, yo quiero eso. Pero quiero eso. No quiero ser otro tipo de actriz, quiero esa salvajada que estoy viendo. Lola ha recibido un montón de distinciones por su ilustre carrera, incluidos 2 premios Goya a la actriz protagonista o infinidad de premios por La Mesías, pero también se ha distinguido por combinar gente muy icónica de diversas generaciones, Amenábar, Almodóvar o los Javis, con cineastas muy atrevidos que contaron con ella en sus primeros trabajos, Salvador García Ruiz, Javier Rebollo, Ramón Salazar o Álvaro Pastor y Antonio Naharro. O sea, ¿te gusta eso de combinar, ¿no? Desde toda la vida con los nuevos? ¿Abrirte a nuevas experiencias de gente que empieza en esto? Sí, me gusta el guión y sí, claro que sí. O sea, acompañar a alguien a su primera película me parece un lujo. Y luego ver cómo... Aunque también puede ser un riesgo. Bueno, no lo sé. O yo soy muy atrevida y no me doy cuenta de ese riesgo, no lo veo. Bueno, no lo harías con un guión que no te gustara. Es decir, no acompañarías a alguien en su primera película si no te gustara el guión. Si puedo elegir en ese momento no trabajar, no lo haría. Pero es muy bonito y luego verles seguir creciendo es precioso. Ver cómo hacen su segunda, como Celia Rico, su tercera peli. Y ir a ver las pelis y reconocer, en este caso de Celia, a esa directora, ¿no? Claro. Has dicho una cosa ahora, si puedo elegir, porque todavía, o sea, ¿tú tienes que aceptar o haces algo por el miedo de que no tienes trabajo todavía? No es por el miedo a no tener trabajo, es porque necesito el dinero, claro. Pero claro, uno piensa que uno cuando llega a ser como tú tiene trabajo y tiene ingresos todo el rato, y esto no es así. No, a ver, hemos nacido en España, ser actriz española no es ser una actriz francesa, desde luego. Ya todo el mundo sabe que en este país trabajan, viven de su profesión el 8% de las actrices y actores. Yo tengo la suerte de formar parte de ese 8%, pero a mí no se me olvida eso. Estoy muy agradecida por trabajar, muy agradecida por la suerte Lola, que he tenido. Tu personaje en La Mesías te está dando muchísimas alegrías. Hace poco estuviste en Roma presentándola, pero este trabajo te llevó a engordar 16 kilos y adelgazarlos después. ¿Cómo recuerdas esa experiencia? Bueno, la de engordar a lo mejor bien, porque te comes todo lo que tú quieras. Al revés, ¿sí? Al revés. Yo no engordo por constitución y entonces era imposible. O sea, tuve que quedarme quieta 2 meses. No podía andar, porque yo adelgazo en cuanto me muevo. Y entonces la verdad es que valió la pena, pero fue un horror. Luego lo perdiste rápidamente. Claro, y lloraba porque lo que me había costado cogerlo, en cuanto me puse a rodar, encima con ellos, que no paran, como directores, con ese personaje que era bestial. Yo iba adelgazando por minutos. Y entonces lloraba por los rincones porque estaba perdiendo... O sea, de una escena a otra, de una secuencia a otra, ya había perdido 5 kilos. ¿Pero qué cosas comías para engordar? Pues mira, me hicieron como todo muy sano, todo con análisis médicos, nutricionistas y demás, y no me daba tiempo. Y entonces yo a escondidas me comí toda una panadería del pueblo de Barcelona donde vivía durante el rodaje, que ya se preocupó la panadera y todo, ¿no? ¿Esta señora? Me veía aparecer y decía, Lola, ya, por favor, para... Lo de la panadería. ¿Pero tenías hambre al menos? Nada. ¿O eras como un pato engullendo? Era un pato de los pobrecitos. De los del foie. Sí, sí. Luis, ¿tú crees que los Javis tienen algo de revolucionario, Lola? ¿Que están llamados a marcar una época? Bueno, revolución significa algo nuevo. Siempre, si significa eso, sí. Yo no sé si ellos son muy conscientes. Y es precioso también ver eso. Ellos tienen una manera nueva de trabajar que es muy difícil de explicar. O sea, no solo es el producto que nosotros vemos, sino que también son revolucionarios en la manera de trabajar. Sí, yo nunca había rodado así, como se rueda con ellos.
Y es difícil de explicar porque es como que te llevan a un sitio, te colocan en un sitio de juego, de confianza y de amor y de diversión. Y de ahí puede pasar cualquier cosa desde ahí, ¿no? ¿Y tú eres consciente que te van situando ahí? ¿O llegas ahí? Yo me dejo llevar, bueno, yo para eso soy la víctima ideal. Porque yo lo doy todo y me dejo llevar de todas las, me entrego totalmente, ¿no? Y luego es verdad que hay algo también revolucionario en ellos, que es que cambian a mejor la vida de la gente. No solo de la gente que trabaja con ellos, sino de la gente que ve sus trabajos. Lola, por pura timidez, es muy poco amiga de las galas, las alfombras rojas y la exposición pública en general. De hecho, no tiene redes sociales, que es algo bastante insólito en una actriz. Yo creo que su sueño sería pasar completamente inadvertida y que el público solo la reconociera en sus trabajos. O sea, meterse casi en una cajita cuando terminara el rodaje. ¿Y cómo lo consigues llevar esto? Porque claro, tienes exposición pública. Porque me he acostumbrado, porque no me queda más remedio y me gusta mucho mi oficio. Pero es verdad que ese sueño siempre se quedó ahí, ¿no? Lo tenía que haber hecho desde la primera peli, luego ya no lo puedes hacer. Es no hacer promoción jamás, ¿te imaginas? Sí, o sea, solo rodar la película. Sí, me hubiese encantado. Y que nadie supiese cómo eres, ni tener que hacer nada de eso. Ni responder a preguntas. Nada. No, y sobre todo ni posar no ante los fotógrafos. Por eso me encanta la radio, ¿no? Ya. Aunque también la radio ha cambiado un poco, ¿eh, Lola? Sí, Javi, que no ha cambiado. Sí. No reconozco mi barrio, no reconozco mi barrio madrileño. Sí. De todas maneras, Lola, la gente cuando te conoce es hipercálida y cariñosa contigo y eso también es muy reconfortante. Lo es. Claro, es que tú, o sea, serás muy tímida, pero cuando te entras con cariño. O sea, repartes como cariño. Ay, qué bien. Es verdad. Es verdad que el público es súper cariñoso conmigo. Y noto que me quieren mucho, ¿no? Y han visto todo. También son muchísimos años, ¿no? Dedicándome a esto, y he tenido la suerte el otro día cuando estábamos en Melilla y pusieron como un vídeo precioso y muy bien hecho de todos, no todos, pero casi todos los trabajos. Qué suerte he tenido. O sea, qué peliculones he hecho o he formado parte, ¿no? Qué suerte inmensa. Pero totalmente. Sí, está refiriéndose Lola al premio Ciudad de Melilla que consiguió el otro día en el Festival de Cine. Lola ha decidido huir del alboroto de la gran ciudad y lleva muchos años viviendo en sitios apartados, en contacto con la naturaleza. Ahora mismo, por cierto, está en plena búsqueda de otro lugar para vivir. ¿Qué no te gusta del bullicio de la ciudad? ¿Es Madrid o no te gustan las grandes ciudades? Ya no me gustan las grandes ciudades. Madrid me encanta si vengo 3 días. París me encanta si voy una semana. Pero yo no me quedo. Yo probé... Desde pequeña me han gustado muchísimo los animales y la naturaleza, desde muy pequeña. Es de las cosas que más me gustan. Ir al mercado y cocinar. Cosas tan simples que me hacen muy feliz. Y necesito la soledad y el silencio. Para mí es vital. Me aturullo con tanto ruido de tanta gente. No estoy bien. ¿Y ahora, a cuántos kilómetros te quieres ir ya de Madrid? A muchísimos. No, estoy buscando por el norte, pero no es tan fácil porque me vas a entender muy bien. Me vais a entender muy bien. Estoy buscando un sitio donde no hayan llegado los turistas. ¡Uf! Vete a la luna. Y suena como a comedia. Vete, ¿no? a la luna. Para cerrar esta conversación, has elegido esta versión de Albert Pla de una canción muy conocida de Enrique Iglesias. Cada vez que estoy contigo, yo descubro el infinito. Esta canción forma parte de la banda sonora de La Mesías, una de las cumbres de tu carrera, y es una canción que te debe encantar cada vez que o sea, te transporta al momento del rodaje. Y me transporta a Albert Pla, al que adoro y admiro con todo mi corazón. Es un artista y una persona increíble, y eso me lo han descubierto, aunque yo era fan ya desde muy jovencita, muy fan además. Me lo han descubierto Javier Calvo y Javier Ambrosi. Pues Lola Dueñas, bienvenida al club, amigos y las amigas alegres. Muchísimas gracias. Aquí te puedes venir cuando tú quieras. Gracias. Un beso grande. Un beso Luis. Luis, adiós. Un beso, querida, un beso, Ángels. Adiós. Vuelve pronto, mi amor, te necesito ya. Pues esta noche tan honda me da miedo.
Necesito la música de tu alegría para callar los demonios que llevo dentro. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. La palabra tú, ¿qué significa la palabra hogar? ¿Qué significa la palabra ser? ¿Qué significa la palabra estar? 11 y 8 minutos de la mañana, 18 en Canarias. Hoy vamos a aprender lengua con grabaciones de nuestros antepasados, con voces de personajes famosos de nuestra historia, y a través de ellas vamos a analizar cómo se hablaba antes en público, cuál era el tono, cómo sonaba el español antes. Lola Pons, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, querida. ¿Qué tenemos hoy entonces? Danos un poco de contexto. Pues, a ver, pues tenemos que la radio nace en España, primero en distintas emisiones experimentales, en Radio Ibérica, nace Radio España en 1924 y el cine sonoro se estrena comercialmente en Estados Unidos en 1927. ¿Por qué digo todo esto? Porque son elementos técnicos que van a dar lugar que se empiecen a grabar voces, algunas de las cuales nos han llegado ahora, grabaciones de noticiarios, etcétera. Por ejemplo, nos han llegado voces de personajes históricos, de personas famosas, que bueno, con la calidad de esa época, digamos, algunas se han conservado hasta hoy. Para aterrizar esto, Ángeles, te pongo, si te parece, un primer ejemplo para que lo escuchemos y luego te digo quién es. Para España, la del inagotable y misterioso renacer que una vez más podrá asombrar al mundo con el esplendor súbito de sus renacimientos inesperados. A ver, yo le noto así como algo de acento andaluz, ¿no? ¿Quién es? Pues esta es la voz de Niceto Alcalá Zamora. Fue ministro con Alfonso XIII, fue presidente de la República Española y claro, tiene acento andaluz porque Alcalá Zamora era cordobés, nació en un pueblecito que es Priego de Córdoba en 1877. Por eso eso de más, ¿no? Así con la vocal abierta, pues propio del interior de Córdoba. Esto fue una grabación de la productora estadounidense Fox en diciembre de 1931, o sea, es muy poco tiempo después de la invención del cine sonoro. Y de esa grabación hay tanto el audio como la imagen, que se puede ver sin problemas en YouTube. ¿Y cómo se han conservado estas grabaciones? Mira, esta en concreto de Alcalá Zamora aparece en el proceso de derribo de la casa de Francisco Adame, que fue el alcalde republicano de Priego. La tenían escondida en la casa y apareció, la pudieron localizar en ese derribo y bueno, la digitalizaron, etcétera. Yo diría que es una conservación milagrosa, porque lo normal es que se hayan destruido, pues tristemente, muchas cintas de cine, de noticiarios, de las propias grabaciones de la radio, y las conservaciones de elementos tan antiguos como este son más bien fruto de la casualidad. De hecho, te cuento una paradoja, un poco ya un caso personal, Ángeles. Yo hace unos meses estuve buscando en el departamento de documentación de la SER un programa que se escuchaba cuando yo era chica en mi casa por las noches sobre arreglos de coche, que se llamaba No se quede con la duda, y tenía un lema muy característico que era no se quede con la duda, para trasladar el taller a las ondas de la SER. Bueno, pues no había grabaciones de esto, no hay grabaciones de ese programa en la serie de los años 80. Así que tenemos la contradicción de que por mera casualidad podemos escuchar la voz de Alcalá Zamora y no la de un programa de hace menos tiempo. Esta voz de Alcalá Zamora me suena así como engolada, ¿no? Más artificial, más actuada que lo que hoy tendría un político español hablando en público. Mira, eso es muy llamativo. Pienso como tú, que las grabaciones suenan pues, muy altisonantes, pero cuando tienen imágenes y las ves, pues ves que no están leyendo. O sea, que sale Victoria Kent o sale Fernando de los Ríos dando discursos solemnes en la calle ante mucha gente, gesticulando mucho, pero sin leer. Y en cambio, hoy en la actualidad, esa entonación no la tenemos. Esta entonación, así como antigua, yo creo que se ha conservado todavía en algunas repúblicas americanas, en la toma de palabra pública en la política, pero en España ha desaparecido. Te traigo otra muestra, esta ya no es de un político, ahora vamos a escuchar al escritor Miguel de Unamuno. El armador aquel de casas rústicas habló desde la barca, ellos sobre la grava de la orilla y él flotando en las aguas.
Namuno que suena así con acento del norte, dice orilla, con elle, pero sigo captando esa entonación antigua. Sí, y una cosa que yo observo en esta forma de dirigirse al público antes es que quienes hablaban se mantenían en una nota, o sea, cogían una cadencia y no la soltaban, subían y bajaban desde esa cadencia, ¿no? Ti, tiri, ti, tiri, ti, y se quedaban ahí arriba. Y esto no pasaba, como hemos visto, pues solo entre políticos, se daba también entre escritores y seguramente también pasaba entre los actores. Pues no hay muchas grabaciones antiguas, pero sabemos que hubo un modo actoral, digamos, de decir las cosas que en los años 50 ya se consideraba desfasado y que se parece a este. Recordamos la película del Viaje a ninguna parte, donde Fernando Fernán Gómez hacía de un actor teatral de otro tiempo que actuaba en una película y en el diálogo de la película hablaba así como muy sobreactuado, ¿no? Estaba deseando que viniera usted por acá. Señorito, a decirle una cosa un tanto delicada. ¿Y todos sonaban así? Creo que no todo el mundo sonaba así. Te traigo otra muestra también en ese sentido, de 1931, está en la misma grabación que la de Alcalá de Zamora, y es Victoria Kent, también hablando en público, y no sé si por ella en concreto, o por ser mujer o por el contexto, pero vamos a ver que es mucho más reflexiva hablando, y que digamos que no suena mitinero su tono al hablar. Estas palabras no significan en modo alguno un juicio personal. Yo recojo en este momento el sentimiento y el pensamiento de todas las mujeres españolas. ¿Y la lengua ha cambiado de esas grabaciones a la actualidad? Claro, antes decía la dueña, es que no ha cambiado, ¿no? Pues la lengua también, claro, ha cambiado mucho. Obviamente es el español, o sea, la lengua después de la época de mis abuelos o de los padres o de los bisabuelos de muchos oyentes. Es una lengua perfectamente inteligible para nosotros. Sí. Pero han cambiado algunas palabras, porque bueno, siempre hay cambio léxico, pero creo que lo principal, en mi opinión, es que ha cambiado el prestigio o el desprestigio que damos a algunos rasgos. O sea, ¿se refleja o no se refleja el acento? Pero quienes hablan cuidan, por ejemplo, de no perder la de intervocálica, cuidan de que no haya vacilaciones. Es decir, asociaban por defecto la toma de la palabra en público a un registro muy elevado, cuando hoy a veces pasa lo contrario. Quien toma la palabra en público, político o no político, pues quiere a lo mejor evocar cercanía, empatía, espontaneidad, y a lo mejor son ellos los que están leyendo, ¿no? Pero la posición desde la que se sitúan era distinta. Y más allá de la lengua, estoy pensando en el valor de estas grabaciones, ¿no? Para conocer cómo sonaban personajes de otro tiempo. Claro, un valor altísimo, porque fíjate que lo que más pronto se nos olvida de quienes dejamos de ver tristemente es la voz de la gente, la perdemos muy pronto. Y nosotros tenemos hoy en la cabeza pues cómo sonaba García Márquez o Rafael Alberti o Vargas Llosa, porque los hemos escuchado en televisión, los hemos escuchado grabados, pero por ejemplo no sabemos cómo sonaba la voz de Lorca, porque no, tristemente no se han conservado sus grabaciones. Tenemos grabaciones antiguas de Valle Inclán, que recomiendo a los oyentes que lo busquen. Bueno, es una manera de entonar muy distinta a la actual, de Juan Ramón Jiménez, de Pío Baroja, de Ramón Menéndez Pidal. Algunas de estas grabaciones están en YouTube, otras están en la página web de la Biblioteca Nacional o en el Archivo de la Palabra, que fue una iniciativa preciosa del filólogo Tomás Navarro Tomás, que en los años 30 fue grabando a gente de su tiempo, tanto, digamos, escritores intelectuales como el habla viva de distintas regiones españolas, y ahí se nos ha conservado. Vete tú a saber qué dirán de nuestras voces dentro de unos años. A saber. A saber. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós. La que tengo frente a mí, Trinía, mi Trinía, la de la Puerta Real, carita de Nazarena, con la Virgen Macarena. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. 9. Oiga, este bolígrafo no pinta. Ya tacha uno. ¿Ya? 16. Pero un momento, yo no estaba preparado. 62, 62, 89. Oiga, ¿ha dicho 62 o 72? Yo qué sé. 49. No vale, que vuelva a empezar. 26. Me ha pillado desprevenido. 27. Tache el 9, que ha salido. ¿Y dónde está el 9? Ahí está. ¿No lo ve? Es el 6, que lo ve usted al revés, hombre. Vale, perdone. Más alto, que no se oye. Despacio, despacio, que me pierdo. ¿Línea? Han cantado línea. Enhorabuena. ¿Usted cómo se apaña? Costumbre y este cacharrito que sujeta los cartones. La jugada de línea ha quedado cerrada. Venga, don Ramón. Vaya día, ¿eh? Normal, 4 líneas y un bingo. ¿En cuánto tiempo? No llega a 3 horas. ¡Jo, qué pota! Sitting by the fire,
Llegan la vida y el cine con sus cartones al bingo y el encargado de cantar línea, cuando vean que coinciden, es el profesor Javier Ocaña. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. La verdad es que no esperaba empezar el programa de hoy, la sección de hoy, con los bingueros. Yo tampoco. Pero ayer conocimos la noticia del fallecimiento de Mariano Ozores y este fue uno de sus mayores éxitos, ¿no? Uno de los que más, pero exitazo. Director, guionista, actor de cine, firmó casi 100 películas como director y además es muy curioso porque en el año 79, tras el éxito de los bingueros y de los energéticos, entró en una dinámica de trabajo casi disparatada con, ojo, 6 películas al año. ¿6 al año? 6 al año entre 1980 y 1982. Distribuidas sabiamente, una o dos con Andrés Pajares y Fernando Esteso. Una con uno de los dos y otras 3 o 4 con protagonistas distintos pero muy característicos. Florinda Chico, Antonio Ozores, su hermano, Juanito Navarro, y las rodaba en 2 semanas y media. Pero de todas formas, y yo creo que es un cine que ha envejecido un poco mal, ¿no? Tú lo ves ahora y dices... Es un cine que nunca fue joven y nunca fue bueno, admitámoslo. Pero Goya de Honor en 2016, un Goya de Honor en su momento polémico, hay que admitir que encontró al público durante toda su vida cinematográfica. Siempre tuvo público. Y en masa. Es que los bingueros la vieron 1,5 millones de españoles. Yo hice a Roque III 1.300.000. Y eso también hay que valorarlo de un modo u otro. Creo que Ozores, Esteso y Pajares forman parte de la memoria sentimental de este país. Totalmente. Y eso hay que valorarlo. ¿Por qué fue polémico su Goya? Bueno, pues porque no es un cine de calidad. Y entonces, al no ser un cine de calidad, hubo gente que se quejó de que con la cantidad de gente que hay, cómo se lo dan a Ozores. Tiene una película muy chula, por cierto, que se llama La hora incógnita, de los años 60, que recordamos porque cuando llegó la pandemia era como una película sobre el fin del mundo en un pueblo cualquiera de la España profunda y era una película muy curiosa. Más allá de eso, pues su éxito, obviamente. Venga, pues vamos al presente, porque estamos pendientes todavía del Festival de Cannes, nos informa todos los días Pepa Blanes de lo que está pasando allí, y pendientes de los estrenos que van llegando a las salas, y el primero cierra una de las sagas del cine de acciones, Misión Imposible, Sentencia Final. Esto que leo es correcto. La bomba del Kremlin. Para ser justos, la bomba era para matarlo a él. Gaseó una reunión de seguridad. Eso explica lo de las esposas, pero no su presencia aquí. Si queremos salvar al mundo del cataclismo, tenemos que tratar con él, si decide aceptar. Cualquiera con una mente lúcida va a estar al borde del pánico. Bueno, pues ha vuelto Tom Cruise. A mí que sea Sentencia Final ya me parece bien, pero ha vuelto Tom Cruise, ha vuelto la gente Ethan Hunt. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues es una película, la segunda parte de una película de hace 3 años. La primera duraba 2 horas 40 minutos. Esta va mejorando y dura 2 horas 50 minutos. Dios, o sea, 2 horas 50 de Misión Imposible. O sea, es una película de 6 horas en 3 años. Recoge el relato de la otra, la desarrolla, recupera personajes de algunas más anteriores, incluso llega a poner momentos de las primeras, de la de Brian De Palma, que es la primera. Sí. Y recordemos que su origen, incluido su música mítica de Lalo Schifrin, está en una serie de televisión de los años 60. Bueno, sintetiza décadas de aventuras y lo importante, sintetiza un modo de ver el cine y lo expande para mí hasta la extenuación, la verdad. Y lo convierte casi en un género, lo digo porque esta es la 8ª y última, parece, entrega de Misión Imposible. ¿Qué importancia tiene? A ver, soy sincero, partamos de esa base. A mí este tipo de cine nunca me interesó demasiado, pero no me interesaba a los 15 años tampoco, que les hubiera sido lo normal. Sí. Tampoco me interesó mucho James Bond a los 15 años. Las veía, a mis amigos les encantaban, a mí no. A ver, tampoco soy idiota o no soy idiota del todo. La importancia de este cine es mayúscula en todos los sentidos. El valor que tiene, cine espectáculo, es relevante para el negocio, esperado por los espectadores en masa también, y tiene en Tom Cruise a una estrella indiscutible. Es un cine con carisma, es un cine con acción, con efectos especiales, con entretenimiento. Lo que tengo claro es que
este tipo de película hay que verlas en salas. La primera parte de esta doble película la recuperé en mi casa este fin de semana para acordarme un poco, porque sinceramente no me acordaba de nada. Y la diferencia entre una en mi casa y otra en el cine el martes por la mañana es grande. No me encanta esta película, ni siquiera me gusta mucho, se me hace pesada, pero en el cine hay momentos espectaculares. ¿Y por qué no entras en este tipo de películas? Pues porque le veo el truco desde el principio, el truco del MacGuffin que decía Hitchcock, es decir, esa chorrada que mueve a todos los personajes, pero que luego es una chorrada que no tiene ninguna importancia. Antes era el microfilm, bueno, pues aquí es una llave. Ojo, en una película sobre la inteligencia artificial, la clave está en una llave física, doble llave cruciforme que abre una serie de cosas para el código fuente de la entidad. O sea, es que así contado. Luego, ¿qué ocurre? Que tiene un montón de secuencias en las que hay que explicar todo esto y se tiran 6 o 7 minutos explicando esto, y a mí me parece un peñazo todas esas películas, esas secuencias. Christopher McQuarrie, como en las 4 últimas, dirige y escribe, y lo que me parece ya de coña es que el final, que no vamos a contar, pero bueno, vamos a decir que se basa, como en toda la vida, en cortar el cable rojo o el cable azul y en una cuenta atrás. Es un guiño a la cuarta, sí, ya sé que es un guiño. Venga, hombre. Pero no me fastidies. Y una cosa, ¿tiene algo de relevante? Bueno, eso de que el villano que no sea alguien físico, aunque también hay un villano físico, un terrorista, que es horrible, que el villano sea una inteligencia artificial que acabará con el mundo a base de que la gente ya no sepa lo que es verdad y lo que no es verdad, es decir, la posverdad, me parece un concepto muy bonito. Como argumento está bien. Muy bien, muy bonito. Y luego las secuencias espectaculares, y luego eso de que Tom Cruise no utiliza dobles para la mayoría de ellas, que a mí eso, sinceramente, no me hace la película ni mejor ni peor, porque yo sé que el cine es mentira y me da igual que sea un doble o no. Si se quiere jugar la vida, allá él. Funcionará. Hombre, funciona segurísimo. Y parece la última película, pero no lo será, ya te lo advierto. No, ya, seguro que no. El otro esto es Misión Imposible. Desde Misión Imposible hemos dicho sentencia final. Desde mañana en los cines, y hay una película, un estreno que no tiene nada que ver con Misión Imposible, podríamos decir que es lo opuesto, porque mañana llega a los cines Los Tortuga. Tortuga le llamaba. ¿Por qué? Le decían así a la gente que se iba del pueblo por las mochilas y porque se lo llevaban todo a cuesta. ¡Adiós, familia! Hola, linda. ¿Qué tal por Barcelona? Bien. Súper bien. ¿Te conté que estoy manejando el taxi de noche? ¿Qué pides? Que vendas esta mierda, que consigas un piso, pero no puedes. Película española, ya dijimos que hay mucho y muy buen cine español de estreno estas semanas. ¿Qué es Los Tortuga? Pues es una buena película de nuevo, de Belén Funes. Está teniendo muy buenas críticas. A mí no me gusta tanto, le pongo algunos peros o variados peros, pero es una buena peli. La anterior de Belén Funes se llamaba La hija de un ladrón, que a mí no me entusiasmó. Esta me ha gustado un poquito más. Es un cine, la verdad es que el que hace Belén Funes, muy arisco. Cine social no fácil para el espectador, y en cierto modo nada nuevo. Ya lo dijimos la semana pasada, que la gente haga la película que quiera, obviamente, pero ojo con las películas de regreso al campo, que ya son demasiadas. Que hay unas cuantas. Esta es una más. El viaje del campo a la ciudad y luego de vuelta al campo. Es la historia de una hija y una madre. La chica tiene 18 años, estudia primero de comunicación audiovisual en Barcelona, y su madre es una taxista chilena emigrada, y la película va de Barcelona a Jaén, y de Jaén a Barcelona y de Barcelona a Jaén. Es viaje del campo a la ciudad, y de la ciudad al campo. Sí. Bueno, pues en algún comentario he visto de estos días que van a Jaén a recolectar olivas. Por favor, no utilicéis ese concepto. Se llama ir a la aceituna, por favor. Y no hacerlo delante de Ocaña, por favor. Por favor, que sea algo de esto de Jaén. La primera media hora es en Jaén, en la zona del Opera, Marmolejo. Hay un prólogo muy largo. De hecho, el título de Los Tortugas sale a la media hora. Con actores no profesionales, actores profesionales, familias enteras yendo a la aceituna. Bueno, pues esa parte me la conozco bien, es semidocumental, y luego tiene un claro referente ahí, que es La piel quemada, que es una película de los años 60 muy importante sobre el paso
del campo a la ciudad, allí era Granada, y Surcos de los años 50, que no sé si es un referente o no, pero también era una película de trasvase campo-ciudad y cómo al final volvían también al campo. Vamos a los peros. Vamos a los peros. ¿Qué peros le pones? Bueno, pues que yo creo que tiene demasiadas cosas al mismo tiempo. Se habla de la inmigración, del exilio, del desarraigo. La madre es chilena. Los desahucios, les desahucian en el piso, del abandono del campo para instalar placas solares, de las chicas jóvenes que abandonan la universidad para poder trabajar y apoyar a sus familias porque le piden un doble trabajo a los que la alquilan. Abre muchos caminos y me parecen demasiadas cosas que luego no se desarrollan del todo o no se desarrollan demasiado bien. Y luego es una película que a mí eso no me parece ni bien ni mal, pero que, ojo, son muy antipáticas las personajes protagonistas de las pelis de Belén Funes, que me parece muy valiente, pero que Pero antipáticos voluntariamente. Voluntariamente, sí. Muy mal encarados los protagonistas. Y bueno, pues buena peli, vale. Pero en esa línea de cine español. No me parece la maravillosa película que están diciendo algunos colegas, que me parece muy respetable, a mí me parece que está bien. Los Tortuga, que está bien. Y la entrada para este cine hoy se incluye crítica bajo demanda. La crítica que pide un oyente, ya saben, que llamando al 638-313466 y dejando una nota de WhatsApp, pueden pedirle a Ocaña la crítica de la película que ustedes quieran, de la época que quieran, del momento que quieran. Y hoy la petición es esta. Les agradecería si pudieran comentar la película Nueve Reinas, porque yo creo que en español es una de las películas con uno de los finales más impactantes. Son descuidistas, culateros, abanicadores. No sabemos cómo se llama nuestro oyente, pero sí que tiene buen gusto cinematográfico, ¿no? A mí esta película me parece una maravilla. Es una maravilla. La volví a ver, de hecho, hace como 20 años que no la veía. La volví a ver el domingo con mi hijo. Lo pasamos fenomenal. Es entretenidísima, es brillante. Los actores, Ricardo Darín y Gastón Pauls, están sensacionales. Recordemos que es una película de timadores, que por cierto pueden encontrar en plataformas por si la quieren recuperar o ver por primera vez. Película claramente inspirada en El golpe de George Roy Hill, aquella película con Robert Redford y Paul Newman, llena de glamour y de carisma, pero aquí los crápulas argentinos, la mala situación económica casi perpetua de Argentina, los giros muy ingeniosos, muy bien hilada, ese final del que hablaba el oyente. Una maravilla de película. Una maravilla Fue de la película. Primera película de su director y su penúltima. Qué pena esto, de verdad. Fabián Bielinski debutó con Nueve Reinas, y su segunda película, de 2 o 3 años después, o 4, que era El Aura, que era tan buena o mejor que Nueve Reinas, y falleció muy poquito después, a los 47 años, de un infarto mientras dormía. También es importante Nueve Reinas porque en este paso del siglo XX al XXI, entre el 98-99 y el 2002-2003, fue una gran época para el cine argentino en España. Se empezaron a estrenar un montón de El mismo amor, La misma lluvia, Cenizas del Paraíso, todas estas con Ricardo Darín, con Eduardo Blanco, con un montón de actores que luego han trabajado aquí en España. Federico Lupi, obviamente, las películas de principalmente Marcelo Piñeiro, Adolfo Aristarén y Juan José Campanella, más Fabián Bielinski, que el pobre se murió. Solo pudo hacer 2 películas. Pues Ocaña, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta la semana que Adiós. viene. El teu amor, el meu verí, una part de tu em floreix a dins. El meu amor, el meu destí. Soc feliç. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. My head is spinning over you. I think I'm losing my defenses. And when I'm standing next to you, I feel the failure of my senses. You keep me locked under your spell. El estrés, la vida apresurada o las carreras en el día a día de un lado para otro hacen que muchas veces reduzcamos algo tan básico como es el comer en una experiencia rápida en la calle. Ainhoa Aguirregoitia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Ángeles, ¿cómo estás? Yo bien, ¿tú recuperada ya de tu jet lag y de tu viaje? No, 100%. Ya ni 100%. Ya ni te acuerdas. No, del viaje sí me acuerdo, pero yo físicamente estoy a tope. A tope. Más me vale, por lo que me toca de día, más me vale. Exacto, con lo que te espera en cuanto acabes esta sección. Venga, hoy nos has traído comida callejera, ¿por qué? Sí, mira, Ángeles, pues porque la semana pasada me quedé con ganas de hablar más sobre el tema. Sí, se notaba, se notaba, ¿verdad? Sí. Entonces digo, mira, vamos a plantear en qué consiste un poco la comida callejera y ese romanticismo con el que en países como España vemos ese tipo de comida. Entonces, al final, no quiero ser hiriente, pero sí quiero aclarar una realidad que en ocasiones parece estar demasiado maquillada, sobre todo en nuestra restauración. Quiero hablar desde una perspectiva española y europea. No quiero hablar de Occidente y Oriente, porque Occidente es muy grande y Oriente también. Entonces, siempre que me refiera a nosotros, me voy a referir un poco a España y a Europa, ¿vale? Entonces, la street food o comida callejera, más allá del humo de las parrillas o de los woks ardiendo, esos trompos giratorios, todas esas cosas que hacen que la calle huela muy sugerente, pues al final se esconde una verdad que muchas veces subestimamos y sin intención de ofender, insisto, me gustaría abrir ese melón. Abrámoslo. Entonces, vamos a ello. Vamos, abrámoslo. A la comida callejera la han calificado de laboratorios constantes, de espacios donde mezclar diferentes culturas y clases sociales, acentos, generaciones. Esto, según lo mires, es cierto, ¿vale? Entonces, ¿cómo la definiría yo? Como un lugar donde hay mucha técnica, repetición hasta la extenuación, tradición y compromiso familiar. Además, en muchos de estos puestos no trabaja solo una persona, sino que trabaja toda la familia al completo. Para mí también es un lugar muy vulnerable, muy vulnerable, porque prácticamente se expone a todo. No sé qué respaldo legal, no sé con qué respaldo legal cuentan. Tienen poco acceso a la formación, tienen también poco acceso a utensilios y a recursos físicos y técnicos, y luego poca libertad de elección. Venga, todo esto que te he planteado, ¿tú lo ves como yo? No, sí, yo lo veo como tú. Bueno, y además, vamos a verlo. Dependiendo también de las inclemencias meteorológicas, es decir, que están muy expuestos. Son muy frágiles. Entonces, empezamos por el lado bueno. Mira, ese carácter romántico del que hablábamos al principio está muy ligado a la perspectiva cultural y tradicional. Para muchos, al final, la comida callejera es mucho más que un recurso de alimentación rápido y barato. Es también pues una manifestación cultural que está muy arraigada. Tenemos desde los tacos de Ciudad de México hasta los puestos de po en Hanoi o los kebab en Estambul. Es verdad que representa una fusión de tradiciones, ingredientes locales y técnicas heredadas y centenarias, y quizá ese sea su mayor valor, porque en ella convergen, como decíamos anteriormente, clases sociales, generaciones, orígenes muy diversos. Tú cuando estás en un puesto de estos en la calle te puedes estar comiendo con alguien al lado que no tiene absolutamente nada que ver contigo. Y compartes el mismo espacio, la misma comida y lo disfrutas de la misma manera. Podríamos decir que se trata de un lenguaje a la hora de comer que tiene una entidad propia. Y por supuesto, cada plato o cada receta cuenta con una historia, refleja un proceso de migración, que esto es muy interesante, de adaptación y de creatividad que al final es muy popular. Para mí es una creatividad muy de supervivencia. Aprenden a ser creativos para sobrevivir. Claro, yo te preguntaba el lado bueno, el lado malo. Yo no sé si es mito o es realidad, pero muchas veces la higiene a uno se le plantea cuestionable en muchos de estos sitios. Ay, amiga, con la higiene hemos topado. Con la higiene hemos topado. Para mí no hay mitos, hay realidades. No nos engañemos, por cada puesto que preserva unos cuidados mínimos, hay 30 que no lo hacen. Es habitual encontrarnos con puestos donde los alimentos que se ofrecen no llegan a los mínimos para nosotros, insisto, desde nuestro prisma. También comparto la idea de que no es justo criminalizar a los vendedores sin ofrecerles alternativas o apoyo. Es cerrar los ojos un poco pues, a una realidad que es muy compleja, que merece atención, que merece soluciones, no estigmatizarlo sin más. A veces también el hecho de escuchar, no, es que ustedes no están acostumbrados a nuestras bacterias. Eso no te excusa, ¿no?, de lo que está sucediendo, porque que tú estés acostumbrado a esas bacterias es porque las estás ingiriendo. Y eso no es positivo tampoco, ¿no? Entonces a mí eso es una cosa que siempre me suele rechinar un poco cuando la escucho. Entonces al final tampoco es cuestión de que ellos tengan dejadez, sino de que a veces no tienen otras opciones. No tienen recursos. No tienen recursos, claro. Yo cuando voy andando por esas calles y miro los locales o los puestos en la calle, siempre pienso, ¿de dónde sale el agua? ¿De dónde sale el agua con la que están limpiando estos alimentos, con las que se están lavando las manos? O sea, ¿de dónde sale el agua corriente? ¿Y en esto de la higiene, habría diferencias entre países? Sí, porque mira, voy a poner dos ejemplos, ¿no? México, Vietnam, 3, y Japón. Sí.
Mira que 3 países tan distintos. Sí. O sea, yo tengo que reconocer que las cosas que puedes ver en Vietnam son muy distintas a las que puedes ver en México, siendo México también un país, ¿cómo lo clasifico, Ángels? Un país que no tiene el desarrollo que podemos tener nosotros. Vale, dejémoslo así. Vale, sí, dejémoslo así. Lo has explicado bien, no busquemos una etiqueta. Vale. Lo has explicado bien. Exacto, entonces Vietnam tampoco, pero los puestos en México en muchos de los casos tienen cierto empaque, cierta puesta en escena. En Vietnam no, en Vietnam estamos hablando muchas veces de a ras del suelo. De gente que sale con 2 cajitas, con un barreño y tiene unos huevos y te corta el huevito, te lo pone en una bolsa y te lo da. Vale, entonces de eso también hay en México, pero es verdad que hay como más categorías. Y luego si nos vamos a la cocina callejera en Japón, que nos encontramos. Claro, eso es otro nivel, ahí es todo pues mucho más sofisticado, hay un equilibrio con la estética, hay una técnica, hay accesibilidad a recursos como la luz, el agua, ¿de acuerdo? Entonces, claro, la presentación no tiene absolutamente nada que ver y estamos hablando de comida callejera en todos los casos. En los 3 casos, tanto en México como en Japón como en Vietnam. ¿Y hay influencia, ¿no?, del street food en la alta cocina o en las cocinas occidentales europeas? Mira, aquí en Europa vivimos con tanta inflexibilidad y con tanto orden, Ángels, que de repente ese carácter tan informal, bullicioso, arrebatado, sabroso, todos esos conceptos nos seducen, los necesitamos para romper un poco con esa etiqueta, ¿no? Con nos ese parece exótico que tenemos. Claro. Entonces, en las últimas décadas ha existido un proceso de revalorización que se ha vivido dentro de nuestra gastronomía y ha sacado ese tipo de comida de los márgenes urbanos y lo ha llevado a la alta restauración. Entonces, en la alta cocina nos encontramos muchas veces con esa influencia de comida callejera, tanto en la técnica como en los productos, en los emplatados, en la forma de comerlo. Yo tengo, por ejemplo, y por eso a veces cuando vas a un menú degustación de un restaurante te encuentras un curry, un bao, un taco o un ceviche. ¿De acuerdo? Sí. Entonces yo me acuerdo de la experiencia en Puyol, en Ciudad de México, que era precisamente eso. Yo era un menú de degustación y todo el recorrido estaba inspirado en la comida callejera, pero hecho de manera fina. Entonces, claro, la comida callejera nos demuestra que hay tradición, que hay cultura gastronómica, pero ¿de qué manera la están representando? Son 2 formas de representarla muy distintas. Entonces, claro que influye en la alta restauración. Es una parte más de la historia de la gastronomía de un país. Y yo no sé si podemos considerarlo comida callejera o cómo lo calificas tú, pero cada vez es verdad que nos encontramos con más food trucks, street food en festivales, este tipo de experiencias híbridas que aquí ya voy a hablar de nuestro país directamente, no hace falta que hable de Europa en general. ¿Eso qué es? Un hartazón es lo que es. O sea, yo estoy frita. O sea, hay un festival ahora de hamburguesas que está recorriendo toda España. Aquí se puede decir coño. Ya lo has dicho. Que me tiene hasta el mismísimo. Ya lo has dicho. O sea, por Dios, o sea, cientos, decenas de hamburguesas, cada cual más exagerada. Sí. Y es verdad que al final es una popularización, ¿no? Es un fenómeno que culturalmente lo hemos absorbido y además lo consumimos la clase media alta. Sí. Lo hemos también desfocalizado a lo mejor un poco de lo que son el origen de las comidas callejeras, ¿no? Que al final es un plato de comida accesible a todo el mundo, tanto a la clase baja como a la clase alta. Entonces, bueno, sí que es verdad que los estándares higiénicos aquí mejoran, los precios son más elevados, el diseño estético está mucho más cuidado y eso, claro, llega también a alterar incluso a nivel formativo la oferta educativa que tenemos en universidades o en institutos donde se estudie gastronomía, ¿no? Tienes, por ejemplo, el ejemplo del Basque Culinary Center, que incluye módulos o talleres dedicados al street food, como por ejemplo su taller de cocina internacional Street Food vietnamita. Imagínate hasta qué punto. España no es un país especialmente de comida callejera. Lo que pasa es que se ha puesto de moda y se lleva a cabo mucho a través de festivales, eventos populares. Sí. Si tenemos fiestas populares también. Cuando hay fiestas populares sí que aparece el puesto de churros, en Navidad, las castañas. Sí que tenemos algunas cositas, pero son muy puntuales. Claro, no nos alimentamos en la calle. No, es muy diferente. Y además tener una oferta de comida callejera como en otros países. Tú acabas de venir ahora de Vietnam. Sí, tener una oferta amplia es sinónimo de que cuando viajo yo voy a comer bien. No. Mentira. Vale. Mentira, mira, en absoluto. Mira, cuando nos vamos de viaje es muy común que la gente que previamente ha estado allí nos anuncie cómo vamos a comer.
Cuando ven mucha comida en la calle te dicen generalmente vas a comer estupendamente y no suele ser así. A mí me pasa siempre lo mismo, hasta que no llego y vivo mi propia experiencia no soy capaz de concluir nada. Una ciudad donde abunda la comida callejera no es sinónimo de que tengas que tener buenas experiencias culinarias. No tiene por qué. Es más, es probable que las tengas malas si no sabes elegir y no sabes dónde recaer, porque es tanta la oferta que cuesta mucho discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, lo que sí que nos está queriendo decir es lo que te comentaba antes, que tenemos una oferta gastronómica amplia, pero no sabemos hasta que estemos allí de qué calidad la tenemos. Claro. Entonces, mira, claro, la venta de comida callejera es una de las formas más extendidas que hay de economía informal, entre comillas, por llamarlo de alguna manera, debido a que tiene un bajo coste inicial y una rápida rotación de ingresos. Entonces, además, no requiere de una titulación formal, lo cual facilita la inclusión al mundo laboral de colectivos más vulnerables, como las mujeres, la gente migrante, personas sin estudios, desempleados. Es fácil, ¿no? Entonces, hay como una especie de economía sumergida también, que no sabes cómo se gestiona y no sabes quién la gestiona ni quién la dirige. Claro. Y al final el sitio en la calle hay que pagarlo y no sabes a quién lo están pagando ni cómo lo están pagando. De ahí la vulnerabilidad también. Entonces, por lo tanto, tenemos dos realidades. La primera, que es esa oferta culinaria, y la segunda, que la gente se tiene que ganar la vida con las pocas herramientas de las que dispone. Y eso lo garantiza siempre que vayas a comer bien. Garantiza que la gente pues trabaje, ¿no? Entonces, claro, al final también como consumidor, la comida callejera lo que nos ofrece es comida a un precio bajo. Y generalmente suele ser comida que, si la sabes elegir bien, es muy sabrosa, es muy tentadora, es llamativa. ¿Pero hay claves divertida. para saber elegir bien? ¿Tú en qué te fijas? Pues el bagaje. Yo tengo que ver el alimento, tengo que ver la frescura del alimento, tengo que ver a nivel de higiene, es que te tienes que poner una careta, porque si no, no comes en ningún sitio cuando vas por ahí por la calle. Ya. Sobre todo en la frescura del alimento y cómo huele. Y luego, cuando lo estoy probando, la parte de las cocciones, los puntos de las cocciones también, para mí son importantes, porque puedo ver si se ha hecho con mimo, si no se ha hecho con mimo, si esa pasta o ese noodle está al dente, no está al dente, el caldo si lleva tiempo, si no lleva tiempo, si está un poquito más fuerte o está más suave. Entonces, lo tengo que ver desde fuera. Y sobre todo también lo que hago es lo que comentábamos la semana pasada, referentes de los que confíe. De gente que haya pasado por ahí antes que tú te fíes de ellos. ¿Tú te acuerdas que estuvimos entrevistando a Alejandro Izquierdo? Sí, ¿de qué era? Perdón. El de Kitchen 154. Sí, por supuesto. Pues le escribí. Claro. Porque como tiene un libro de la cocina del sudeste asiático, le dije, oye, recomiéndame algún sitio, dime a ver tal, no sé qué. Entonces él me recomendó algunos, de esos me quedé con otros, he escrito a más gente y con eso me voy haciendo una idea y luego cuando llego al sitio pues termino de decidir. ¿Hemos hecho de algo como el street food una experiencia snob? En Europa, desde luego, sí. A mí me gusta la comida callejera, ¿eh? Ese bullicio del que hablábamos y esa rapidez, me gusta, porque además esa repetición que tienen constante hace que se perfeccione mucho un plato. Lo que me pasa a mí es que a veces yo me detengo a mirar ese tipo de puestos en la calle y pienso, digo, Ángel, madre mía, todos los días haciendo lo mismo. Pum, 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 pum. Entonces, claro, lo hemos hecho como algo snob, lo hemos romantizado, lo hemos puesto así como algo muy chulo, muy divertido, muy llamativo, y al final son personas que se tiran todo el santo día haciendo la misma operación sin parar una y otra vez. De una manera incómoda muchas veces, sí. Muchísimas veces, ¿no? Y sobre todo vulnerable a la amenaza de cualquier circunstancia, ya sea climatológica o sea social. ¿Vamos con la receta? Eso no mola. ¿Vamos con la receta? Venga, Ángels, además esta receta la hice y me acordé de ti. No te la mandé te la he visto. No, sé. sí te la he visto. Te la he visto. Vale. Esto está que te mueres. Está hecho para ti, está hecho para ti. Venga. Necesitamos 12 gambas rojas o blancas o quisquillas, lo que queramos, ¿vale? Incluso cigalitas podríamos utilizar. 50 mililitros de aceite de oliva virgen extra, 2 dientes de ajo, una cucharada de chile, una cucharadita de compota de limón o de ralladura de limón, mucha ralladura de limón en ese caso. Un chorrito de un vinagre suave que tengamos, sal y pimienta negra. Venga, vamos a ello. Pelamos las gambas y dejamos la cabeza y la punta de la colita. O sea, ¿de acuerdo? Solamente dejamos el cuerpo descubierto, sí. Las colocamos en un plato con cierta profundidad, porque luego vamos a volcar aceite un poco hirviendo encima de ellas. Entonces, mientras, en un cazo calentamos el aceite, sofreímos los ajos, el chile. Ojo, si el chile es fresco, lo sofreímos junto con los ajos. Si el chile es seco, lo metemos justo al final para que no se nos queme. Vale.
Esto es importante para que no amargue. Por otro lado, en un cuenco tenemos que mezclar el vinagre con esa ralladura de limón extrema o con esa compota de limón. ¿Tú tienes compota de limón? No, no tengo compota de limón, pero rallaré un limón o lima, da igual. Me da igual, yo prefiero limón para esta receta, un poco más cítrico. Vale. Entonces, y cuando el ajo esté muy dorado, apagamos el fuego y automáticamente vertemos ese vinagre con esa ralladura de limón. Ahí va a haber dentro un del efecto aceite. De chisporreteo, dentro del aceite muy caliente. Ahí va a haber un efecto de chisporreteo, pero como lo hemos hecho en un cazo, no nos tiene por qué pasar nada. Y antes de que el aceite se enfríe, volcamos todo ese aceite sobre las gambas directamente. Entonces las gambas se quedan medio crudas, medio fritas. Eso está, Ángels, es que es muy sencillo. Golpe de pimienta, un poquito de sal por encima de cada una de las gambas y está para mojar pan. A mí que la gamba cruda ya me gusta sin el aceite caliente por encima, sí. Pues imagínate con esto. Son como unas gambas al ajillo. Estaba pensando, hechas... además estoy viendo la fotografía ahora que me la ha puesto Brian y estoy pensando en unas gambas al ajillo pues un tanto diferentes. Un poquito más sugerentes. No son muy de street food porque no me quiero yo ni imaginar las gambas crudas en un street food, pero bueno. Oye, mira, si hay ceviches con pescado crudo en Perú, se podrá hacer también con gamba cruda. Pues sí, supongo que sí. Digo yo. Depende de dónde lo hagas, el precio de la gamba, eso ya es otra cosa. Ah, bueno, si luego aquí tengo que cobrar el plato a 20 pavos. Claro. Se pierde. Bueno, pero como aquí somos todos de street food muy caro, exacto, pues no como pasaría somos nada. street food, así como de nivel. Ainhoa, Exacto. Disfruta, un beso. Hasta la semana que viene. Tú también. Adiós. Dices que me echas de menos y yo me quiero reír. ¿Qué le voy a hacer si el pasado nunca vuelve? Toda la noche en la calle, toda la noche en la calle. Cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla del mar. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Venga, hoy tengo concurso, tengo que concursar en algo. ¿Habéis perdido la mañana de otra manera? Hoy te gustó. Hoy relax. Eso que te gustó. Me gustó, ¿eh? Lo podemos hacer una vez al mes. Sí, está bien. Está bien, sí. Nada, te cuento, mira, yo toda la vida he pensado que a la hora de la verdad la prenda más importante eran unos calzoncillos. O sea, unos calzoncillos bonitos, ¿no? Sí. A la suerte, más o menos. Depende de lo que definas, como hora de la verdad. Claro, la hora de la verdad. Cuando se baja el telón. Si es para probar unas oposiciones, te da igual. Bueno, el caso es que hoy he cambiado de opinión. Creo que los calcetines es la prenda que decide si hay una buena impresión, una segunda cita o no. Es decir, unos calcetines pueden ser muy sexys o una bajona total. Vale. Por ejemplo, ¿tú tendrías una segunda cita con Pepe Rubio? Pepe, enséñale los calcetines. Voy. A ver, Pepe Pepe. se levanta. Calcetines azules con la cara de un señor. Sí, mira bien, ¿quién fíjate es? qué señor es. Pablo Casado. O sea, llevas a Pablo Casado en los pies. Sí. A Pablo Casado, sí. Pero podrías llevar a otro. Podría llevar a Roy Rivera también, o a Pablo Iglesias. Sí. A Pedro Sánchez no. ¿Que los tienes todos en el cajón? No, la historia viene de 2019, empezamos la sección de mitos y hicimos un día los colores nos marcan ideológicamente. Sí. Era el mito. Y fue a raíz de que vi una marca de calcetines que sacó los candidetines, que era un calcetín con el color... Candidetines, una marca de calcetines de Madrid, candidetines, cada uno con un pequeño dibujito de los candidatos y el color del partido, naranja, violeta, azul. Rojo y azul. Y claro, una persona que no diré su nombre me pidió el de Pedro Sánchez porque era muy de Pedro Sánchez y le di el de Pedro Sánchez. Yo me quedé con Albert Rivera, con Casado y con Pablo Iglesias. Curiosamente, Pedro Sánchez sigue los otros tres que he ido yo pisando, me lo he ido cargando uno a uno. A lo mejor tú eres la razón. Claro, yo... Supersticiosa. Exacto, yo ahora digo que quien quiera que desaparezca su opositor, que me regale unos calcetines con su cara. Lleva Feijóo toda la legislatura pretendiendo acabar con Pedro Sánchez, que Pedro Sánchez se vaya, y la clave está en que tú te pongas sus calcetines. Me ponga sus calcetines, que los regalé, curiosamente los regalé, y además que son muy monos, además son de buena calidad, colores muy llamativos, la gente realmente no sabe
que lleva Pablo Casado cuando... No, un señor. te ha Pero dicho además antes. Pablo Casado así en dibujo queda mono. Sí. Bueno, a ver, Pablo Casado. En la situación, una persona fea. En la situación que pintaba Pascu te podrían comprometer. Sí. Bueno, que claro, tú llegas depende a de una la cita que tú y que tengas. la cara que lleves. Claro, el que queda un poco llama más la atención cuando me lo pongo es Pablo Iglesias, porque en esa época llevaba coleta. Y se identifica mucho. Se le ve más que es Pablo Iglesias. Claro. Porque Albert Rivera tampoco se nota mucho. Y una cosa, a la persona a la que tú le regalaste los calcetines de Pedro Sánchez, ¿se los ha puesto o los guardó en un cajón? Yo creo que están guardados. Sí. Es que esa es la clave. No están pisados. No están pisados. Estuvo gracioso porque el día que descubrimos que Pepe tenía estos calcetines, estábamos en la terraza y le miré yo así como de reojo y digo, llevas unos calcetines con una cara de un señor, y me dice, sí, es Albert Rivera, y se queda tan tranquilo. Y claro, es que tampoco se reconocen bien. No se reconocen, son monos, es decir, la verdad es que son calcetines muy chulos. Sí, pero no son para una primera cita. Pero vosotros Ni para una segunda. Ni para una segunda. Pero es que yo nunca me fijo en los calcetines que lleva la gente. No. Yo me fijo en los de Sergio, porque Sergio suele ser muy creativo a la hora de ponerse A ver, calcetines. Sergio. No, Sergio dijo la coloridos, famosa frase un suelen día ser en el pasillo: coloridos. yo soy muy lúdico de cintura para Yo dije eso. Sí. Sus cosillas tiene. Mira, ¿qué llevas? Unas claquetas. Claquetas de porque cine. hoy venía Claquetas de Ocaña. cine. Es que también Eva me regaló en un amigo invisible unos de Vértigo de Hitchcock Sí. y otros Muy chulos. ¿De psicosis? y de Psicosis, no creo. ¿O de ¿no? los pájaros? Sí, No me acuerdo, eran dos películas de Tengo que Hitchcock. revisarlo. Qué sí, chulos. dos de Hitchcock. Sí, mira. Yo llevo monos bailando hoy. ¿Tú llevas monos? O sea, ¿nadie lleva calcetines lisos? Bueno, Yo no llevo. soy Yo muy llevo triste. calcetines lisos, pero tobilleros. Yo no sé. solo igual que tendré yo. al calcetín gris. No A sé ver, por tú, qué. ¿y tú qué calcetín No, un llevas? calcetín gris normal. Pero Uno enséñalo, de Pascu. cartón. Enséñalo, Pascu. Venga, que tiene un venga. tomate, enseña el tomate. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Nunca vas a comprender que yo te quise. Nunca vas a comprender cómo lo hice. Hoy por Hoy. Tú me hablabas del amor, de eso tan bello. Te faltó por demostrar que eras capaz de vivir aquello. Pues vamos con el último compás, Ana Usle. Y vamos a cerrar hoy el programa por todo lo alto con Lola Dueñas, que ya hay que meterla al grupo de WhatsApp de Amigos Alegres, que imagino que lo administra Sergio. Unos pequeños. Tienes ahí ya una El lista. administrador es Sergio. Madre Como mía. compartas un día una foto Vamos, tuya, Estamos pues- ya para abrir el grupo 2, porque Vaya el 1 tela. ya se ha llenado. Madre mía. Bueno, hoy la hemos conocido. Ella querría ser anónima. Ella valora muchísimo tener trabajo, prefiere vivir lejos de las grandes ciudades y sus mejores recuerdos, los más felices de su infancia, son en el teatro acompañando a su padre, Nicolás Dueñas. Pues en el María Guerrero, mi padre estaba trabajando en los baños de Argel, que era de Francisco Nieva, y uno de los enanos pues se puso malo y no apareció en el teatro, no podía venir. Y yo estaba dibujando y escuché, la niña, y de ahí me vistieron de morita y ala para afuera. Ese fue mi debut y recuerdo mucho que mi padre me dijo, Lolita, no mires al público, y fue lo primero que hice. Había como unos telones de tela, se abrieron, me sentaron como en una piedra, de cartón piedra, claro. Se abrieron y me quedé mirando muy fijamente a una señora que me sonrió. Y me sacó de la mano Emma Penella y dijo que a nadie se le olvide que a esta niña la he sacado yo al escenario por primera vez. Que yo te quise. Pues mañana más, a partir de las 6, les esperamos. Pongan el despertador. ¿Cómo lo hice? Tú me hablabas del amor, de eso tan bello. Te faltó por demostrar que eras capaz de vivir aquello. Pero no te olvides, por favor, que sigo aquí, ya no quiero sufrir más por ti, mi amor. Con el tiempo decidí que es un recuerdo todo aquello que viví y me mató por dentro. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.